¿sí? No, ¿cuándo fue? No la semana pasada, el lunes, perdón, el lunes, nada que ver la semana pasada. Sí, estuvimos viendo algunos ejercicios, sí, de medir la cantidad de agua que se encuentra en el suelo, ¿sí? Eh, Eso fue lo que estuvimos viendo. Hicimos un ejercicio, ¿sí? Que lo realizamos, ¿sí? En base a estas fórmulas, ¿sí? Y de tarea, ¿sí? De tarea les dejé, o sea, no era una tarea obligada, pero era para que practicaran, dejé otro ejercicio. No sé, yo sé que Valentina fue la única que me escribió, así que tiene una décima virtual en mi corazón, ¿sí? El resto no. Por solo Valentina la única que me escribió preguntando por los ejercicios. El resto, por supuesto, me imagino que ni siquiera intentó hacer los ejercicios. O lo hicieron. Yo lo estoy haciendo, profe. Ah, no, pero ya no vale, pues sí, la cuestión era antes. ¿Sí? La cuestión era antes. Igual no está difícil. El 2, el 3 no es, el 3 era muy parecido a los que habíamos hecho, ¿sí? Ya saben quién, ¿en serio le hiciste, Romero? Hiciste los 3, el 3, el 4 y el 5. Dentro de mi corazón, pues, es como por ejemplo, Valentina, si tú después de todo el semestre, ¿sí? A pesar de tus esfuerzos, todo, te obtienes un promedio 3.9, 3.8, mágicamente ese 3.9, 3.8 se convierte en un 4. O si, por ejemplo, a final de semestre tu promedio te da 5.9, mágicamente ese 5.9 se convierte en un promedio 6. A eso se refiere con las décimas dentro de mi corazón. ¿Te das cuenta? Que son las que cuentan. Pero si esas son las que cuentan, pues. O no. Pero mira, si querís, no guardo esa décima en mi corazón para ti tampoco. Y si te da 3.9, es 3.9 nomás, pues. Romina. Pues si te da 5.9, 5.9. Usted no. Estos son los resultados, ¿sí? Estos son los resultados de esos ejercicios, ahí los pueden anotar. Eh, pero les quiero explicar una cosa. No sé si el 4 y el 5 los intentaron hacer, están con la respuesta acá, pero quiero explicar porque el 3 se hace muy parecido a los que hicimos, el lunes. El 3 es muy parecido. Ahí está la respuesta, ¿sí? Después las pueden revisar si les dio la misma respuesta o no. Es el 3 que está ahí. Pero el 4 y el 5 son un poco distintos. Porque el 4 y el 5 no son difíciles, pero había que entender un par de cosas. ¿Sí? Voy a dejar de compartir esto porque, aunque no lo crean, tengo una pizarra acá en la playa. ¿Sí? Voy a mostrar un poco. Quiero que lean bien, eso sí, el 4 y el 5, los lean, si quieren le toman fotos, si quieren lo tienen ahí al lado, no sé si tienen computador y celular, ténganlo ahí, pero quiero que se queden concentrados, que copien al menos, que entiendan a qué se refiere el 4 y el 5. ¿Sí? Voy a poner porque quiero explicar algo, ¿sí? Y para eso necesito una pizarra porque la única manera que tengo de explicarlo es con pizarra, ¿ya? Así que 4 y 5 vamos a entenderlo un poco ahora, ¿sí? Vamos a entenderlo un poco ahora. Así que por favor anótenlo o tómenle foto o recuérdenlo, ¿sí? Si sus neuronas están buenas, recuérdenlo, ¿sí? Pero ahí voy a partir con eso, ¿sí? Con el 4 y el 5. Como digo, el 3 se hace muy parecido, pero el 4 y el 5 hay que darle una vuelta, ¿sí? Hay que darle una vuelta al 4 y el 5. Dime. En la 3 yo después del decimal puse dos números. Sí, debería darte algo más o menos parecido, pues, de resultado, ¿no? La BTS me dio 150,72 ¿Ya? y la DA me dio 0,33. No, está mala. A mí igual me dio Acuérdate lo que mismo, profe, ¿cómo? que a mí también me dio lo ¿Cuánto te mismo, dio? Ah, pero 0,33. la densidad aparente, imposible que la haya dado 0,3. Acuérdense que primero, para la densidad aparente, ¿sí? ¿Cómo les va a dar eso si la masa de suelo seco? A ver, voy a revisar. Masa de suelo seco, se ocupa la masa de suelo seco, no esta masa grande. Divide 50. Esa ocupé, Sí, pues profe, porque para divida. sacar la PTS tuve que ocupar el tema del diámetro, la altura y pi.
Y en eso me ¿Ya? dio 150,72, igual que Mauricio. Profe, divida, hágalo. Y le va a dar 0,33. Ahora sí, disculpen. Lo había muteado sin querer, apreté sin querer. Ahí sí, ahí sí. Ahora sí, Francisca. ¿Sí? Gracias, Francisca, por avisar. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ahí sí, profe. Ya. ¿Qué número pusieron después? 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. A ver, 4 al cuadrado. Esto, a ver, 4 al cuadrado. ¿Por qué no da? A ver, 4 al cuadrado por la altura, que es 3. ¿Cierto? Bueno, no sé por qué se queda así. A ver. Ya, espérense. Ah, me perisco. A ver, voy a calcularlo yo. Entonces esto es 3.14 por 4 por 4, 16 por 3. Ah, qué raro, tienen razón. Tienen razón. No he dicho nada. Masa positivo por su BTS, MSS negativo. Entonces la masa de suelo seco. Ah, tenían razón, disculpen, tenían razón. Tenían razón. Profe, Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. yo el lunes no me pude conectar, recién como que me estoy poniendo al día. Pero voy a ¿Ya? revisar la clase del lunes igual. ¿Pero Ok. qué significa BTS? Una banda coreana, no. No, volumen del cilindro con el que se tomó la muestra. Ya. Volumen del cilindro. Este ¿Cuánto cilindro. era, profe, entonces? No, estaba bien lo que ustedes decían, chiquillos. Si yo me equivoqué ahí en algo, no sé en qué me habré equivocado. En Profe, algo me pero equivoqué. ¿Ah? ¿cuánto era al final? Esto de acá es 0,3. Pero algo está mal ahí, algo hice mal. Pero no sé qué. No sé por qué lo hago. ¿Y cuánto les dio la porosidad en ese caso, chiquillo? ¿Cuánto les dio la porosidad? 87% me dio a mí. Dejémoslo ahí entonces, esos son los resultados. Qué raro. Algo hice mal ahí, seguramente metí mal un número. ¿Sí? Pero entonces A mí está. me dio 86,8. Ya, está bien, está bien. Alrededor de 87%, sí, cuando ahí, ya, pero estos son los resultados que debería dar. Ya. Profe, Acá- ¿cómo se sabe para qué ejercicio se usa cuál de las fórmulas? Porque yo vi que hay tres fórmulas. Sí, ¿Cómo se, para cada ejercicio, cuál es cuál? de acuerdo a lo que te pregunten. Por ejemplo, en este caso, me preguntan determinar la densidad aparente y la porosidad. Y acá la fórmula de densidad aparente, esta que sale aquí, ¿te das cuenta? Voy a ponerlo en negrita. Y la forma de porosidad es esto. Entonces uno, para determinar la porosidad, uno necesita tener primero la densidad aparente, ¿sí? Y para determinar la densidad aparente, yo necesito masa seco y la fórmula de volumen del suelo o de volumen del cilindro con el que se tomó la muestra, esta la que está ahí. ¿Sí? De acuerdo a lo que O me sea, pregunten. para el ejercicio 2 es primero la densidad aparente y después la de la porosidad del suelo. Claro, claro, Ya. sí.
Profe, en el ejercicio 4, ahí está Martín. Eso es lo que queríamos conversar. Ejercicio 4. Dime, Martín. Que de eso quiero hablar, del ejercicio 4 y 5. Profe, Dime. en el caso que en una evaluación ya, por ejemplo, da 87% y a mí como me dio 86.8%. No, va a estar bueno. Va a estar bueno. Ah, Sí, sí, va a estar bueno. Sí, sí, no se preocupen. Ya. Ya, voy a mostrar un poquito del 4 y el 5. Eso es lo que quiero. Vean el 4 y el 5. Quiero que lean el 4 y el 5. ¿Sí? Si quieren tomarle foto, anótenlo, no sé. Pero les quiero explicar del 4 y el 5, que hay algo que quiero explicar. ¿Ya? Voy a cortar aquí porque tengo una pizarra, entonces quiero que mostrarles la pizarra. ¿Sí? Ahí está. Ya. Estoy con pizarra aquí. ¿Sí? Parece que va a tener que borrar el fondo de la playa, así que voy a mi casa. Esperen un segundo, porque si no, no se va a ver bien. Menos un poco. Ya. Ya. Estoy con pizarra, ¿verdad? Para que vean. ¿Sí? Ya, miren. Pregunta para todos. A la Valentina que me preguntó por correo le dije. Pregunta. ¿Dónde se guarda el agua en el suelo? ¿Dónde se guarda el agua en el suelo? Para todos esa pregunta. micro y macroporo. Microporos. Micro En los y microporos. Microporos principalmente, los macroporos eventualmente. Si se dan cuenta, el ejercicio 4 dice lo siguiente. Un suelo tiene una porosidad de un 43%, ¿sí? Dice, ¿cuántos litros de agua puede existir en un suelo saturado? ¿Qué quiere decir que un suelo esté saturado, chiquillos? ¿Qué quiere decir que un suelo esté saturado? Que tiene exceso de agua. Esa agua no es Tiene, ocupable por la planta. ¿sí? Que está lleno de agua, que está todos los poros llenos de agua, los macros y los micros, que no puede retener más agua, bien, ¿sí? Está todo lleno de agua, los micro y los macroporos. O sea que el total de mi porosidad, ¿sí? No solamente los microporos, sino que todos los poros, también los macroporos, están llenos de agua, que ya no puede retener más agua, es la esponja absolutamente llena de agua. Voy a hacer un dibujo, ¿sí? Si no me queda muy bien, me van a disculpar. Voy a hacer un dibujo aquí, ¿sí? Me parezco al profesor Rosa. Bueno, ustedes son muy jóvenes para haber vivido al profesor Rosa. Pero, no sé, imagínense que, ¿sí? Ese fuera mi suelo, ¿sí? Ese fuera mi suelo, ¿sí? O un cubo, finalmente, o una esponja, acuérdense que es el suelo. Y yo les dijera que este suelo, ¿sí? Este suelo, la mitad tiene voy a poner en este ejemplo, por ejemplo, un 50% de poros. ¿Sí? Un 50% de poros. ¿Ya? 50% de poros. Y que ese suelo está saturado. ¿Sí? O sea, toda la mitad del suelo, ¿sí? Como tiene un 50% de poro, ¿sí? Todo eso está con agua. ¿Sí? Saturado. El resto es sólido. ¿Sí? El resto son las partículas sólidas. ¿Sí? Todo esto son partículas sólidas, lo que está ahí marcado es toda la porosidad, yo junté toda la porosidad y la tengo toda llena de agua. Eso es un suelo saturado, ¿sí? Estoy diciendo que entonces todo acá abajo va a ser agua, porque está en los poros, ¿sí? Eso es agua, y acá la parte sólida. ¿Cierto? Dijimos que este suelo tiene 50% de poros, ¿sí? Entonces, la parte de arriba va a ser la parte sólida y la parte de abajo toda llena de agua, ¿sí? Se llenaron todos los poros de agua, todos los poros de agua. Pregunta para todos, ¿sí? Si este suelo, ¿sí? El total del suelo, ¿sí? El total del suelo, todo el suelo, toda la parte de poros, más, ¿sí? Más la parte sólida, ¿sí? Yo la metiera dentro, ¿sí? Dentro de un jarro de jugo, ¿sí? Todo un suelo, si tomara un pedazo de suelo, un cubo de suelo, lo sacara, lo metiera dentro de un jarro de jugo, y ese jarro de jugo tuviera
el jarro de jugo, yo voy a meter el suelo entero, tanto la parte sólida como la parte porosa, ya dije, saqué ese montón, lo meto dentro de un jarro de jugo, y ese jarro de jugo, entró todo el suelo, ¿sí? Incluyendo la parte sólida, y el jarro tiene, el volumen del jarro, la cantidad, la capacidad del jarro es de 1 litro, ¿ya? La capacidad del jarro es de 1 litro. Pregunta, ¿cuánto de ese suelo o cuánto de ese jarro tendría agua? ¿El 50%? El 50. La mitad. ¿Y cuánto es la mitad de 1 litro? 500 cc. 500 cc. ¿Sí? 500 cc sería agua. Y 500 cc, está allá abajo. Y 500 cc sería sólido. ¿Cierto? ¿Cierto? Si fuera el ejemplo. ¿Sí? Litros, ¿sí? Es una unidad de volumen. Otra unidad de volumen que hay es centímetro cúbico. ¿Sí? cc. Centímetro cúbico. cc. Entonces, el ejercicio 4 dice lo siguiente. ¿Sí? Voy a leerlo. O voy a mostrarlo aquí mejor. Voy a mostrar de nuevo. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice el ejercicio 4. ¿Sí? Dice que el suelo tiene una porosidad de un 43% y fíjense lo que dice. Es un suelo que tiene un volumen de 1 metro cúbico. O sea, el suelo sería como mi jarro, ¿sí? Sería como mi jarro de agua, ¿sí? El suelo sería, perdón, el suelo sería como si yo tuviera todo. Sería como si fuera un jarro de agua. Entonces, si me dice que el jarro de agua, miren lo que dice acá, el jarro de agua, ¿sí? El jarro de agua, ¿sí? Tiene una capacidad de 1 metro cúbico, ¿sí? Eso es lo que está diciendo aquí. Un suelo, este suelo, que en el fondo sería mi jarro de agua, tiene una capacidad de 1 metro cúbico. Entonces la pregunta es, si ese suelo está saturado y tiene una porosidad de 43%, ¿sí? ¿Cuántos litros de agua pueden haber dentro de él? Quedé maniado, profe. No sé. Es lo mismo del jarro de agua. Lo mismo que hablamos recién del jarro de agua. Fíjense. Si yo digo que mi jarro de agua tiene una capacidad de 1 metro cúbico, 1 metro cúbico, ese es mi jarro de agua, ¿sí? Mi jarro de agua tiene una capacidad de 1 metro cúbico. Y que la cantidad de poros que tiene mi suelo es de un 43%. ¿Cuánta agua hay en ese suelo? 57. No, porque esta es la porosidad. ¿Dónde se guarda el agua? En la microporo. En los 43. poros. ¿No debería ser 40. el 1%, profe, el 43? ¿El 1%? No, no es el 1%. No es 43. ¿Cuánto es el 43% de 1, chiquillos? 430. No, pues de 1. ¿Cuánto es el 43? 0,43. 0,43. O sea, voy a dibujarlo para que lo entiendan, ¿sí? Voy a volver a la pizarra, ¿sí? O sea, solo Dime, tengo dime. que sacar, por ejemplo, ya si me salieran 2 metros cúbicos y tengo que sacarle el 43% de los 2 metros cúbicos. Exacto, Ah, ya. exacto. Voy a dibujarlo para que lo entiendan, ¿sí? Voy a dibujarlo para que lo entiendan. ¿Cuál es la situación que está ocurriendo acá? Voy a dibujarlo, ¿sí? Va, esto me lo voy a dejar aquí. Vuelvo a la pizarra, ¿sí? Uy, se puede ir a borrar, tengo el tiro.
Yo vengo. Estoy acá. No había traído, no tengo borrador, pero... ¿sí? ¿Puede hacer una regla de 3? Sí, sí se puede hacer una regla de 3, Martín. Vuelvo a la pizarra. Sí, vuelvo a la pizarra. ¿Sí, chiquillo? Vuelvo a la pizarra. Volviendo, o ¿sabes qué? Volvamos al ejemplo de la micro. Volvamos al ejemplo de la micro, quizás es el más sencillo, ¿sí? ¿Recuerdan del ejemplo de la micro? Voy a poner el ejemplo de la micro. ¿Ya? Una micro, ¿sí? Pongamos que en un mundo ideal, chiquillo, en un mundo ideal, la micro, ¿sí? Acuérdense que las personas son agua, ¿sí? ¿Saben qué? Voy a volver acá, voy a sacar la pizarra, voy a volver acá. Vamos a volver al ejemplo de la micro, ¿sí? Vamos a volver al ejemplo de la micro, que es lo más fácil, ¿sí? Voy a volver al ejemplo de la micro, ¿sí? Voy a buscar la micro. ¿Dónde está? Transporte. Vamos por la micro, ¿sí? No voy a poner camiones porque esos son los no, andan ahí haciendo paro. Entonces voy a poner una micro, ¿sí? Digamos que en un mundo ideal, ¿sí? En un mundo ideal, ¿sí? En un mundo ideal, ¿sí? Recuérdense que esto es suelo, ahora ya no es la planta. La micro va a ser suelo, ¿sí? La micro va a ser suelo. Va. Voy a buscar uno de estos. Uno para allá. Entonces, suelo, ¿sí? Está la micro del suelo. Y esto es agua, ¿sí? Las personas siempre son agua, ¿sí? Micro, agua, ¿sí? Entonces, imagínense que en un mundo ideal, lo vuelvo a repetir, en un mundo ideal, la gente solamente, porque estamos en un país civilizado, ¿sí? La gente solamente puede ir sentada en la micro, no puede ir gente de pie en la micro. Solamente se permite que la gente vaya sentada en la micro, ¿ya? Y en este caso, ¿sí? Pongámosle un ejemplo, ¿sí? Tiene 30 asientos, ¿sí? 30 asientos, ¿ya? 30 asientos tiene, ¿no? ¿Sí? 30 asientos. El resto de la micro, en nuestro caso, ¿sí? No son asientos, ¿sí? En este caso, estos 30 asientos, es lo mismo que yo dijera que hay un 30% de poros, ¿sí? O que la porosidad fuera un 30% de poros, ¿sí? ¿Sí? 30 asientos o un 30% de poros. O sea, el agua, ¿sí? El agua, el otro 70%, ¿sí? El otro 70% es sólidos, ¿sí? O en este caso, espacio de la micro que no se ocupa, ¿sí? ¿Sí? Si esto fuera una micro. Estamos ahí, ¿sí? Pregunta, el agua, ¿qué son los pasajeros? ¿Sí? Si la micro va llena, dijimos que no se permite que la gente vaya de pie. Si la micro va llena, si el suelo está saturado, ¿sí? Si el suelo está saturado, ¿cuánta gente puede entrar en la micro? No debería entrar más gente si está saturado. No, pues exacto. ¿Cuánta gente entonces puede entrar en la micro? ¿Cuánto es la máxima capacidad de la micro? ¿Cuánto es la máxima capacidad de gente que puede entrar en la micro? 30. 30 personas. Pues solamente tengo 30 asientos, ¿sí? No puede ir gente de pie. Si el suelo está saturado, solamente pueden entrar 30 personas en la micro. Entonces voy a escribir eso para que no se lo olvide. ¿Sí? Voy a escribirlo acá. Si el suelo está saturado, ¿sí? Solo pueden entrar 30 personas, ¿sí? Porque solamente tengo 30 asientos. Dijimos que no se permite la gente de pie, ¿sí? No se permite la gente de pie. Somos un país civilizado, ¿sí? ¿Sí? Pregunta. Eso es cuando el suelo está saturado, ¿sí? Pregunta. Eso solo cuando el suelo está saturado, ¿sí? Si el suelo está saturado, todos los asientos van a estar ocupados. Todos los asientos, ¿sí? Entonces, la pregunta es, y por eso dice, la micro,
el espacio total de la micro, y eso es lo que está preguntándose en el fondo de la pregunta 4, ¿sí? Dice lo siguiente. El espacio total de la micro, ¿sí? Un poco para que entiendan, eso es a lo que se refiere, el espacio total del cielo, es como jugar a la silla musical un poco. El espacio total de la micro, ¿sí? Si yo fuera un país poco civilizado, en la micro pueden caber 55 personas, ¿sí? Pero no es así, ¿sí? No es así. Solamente se permite que entre la gente sentada. Recuerden, si estamos en un país civilizado, solamente se permite que la gente entre sentada, ¿sí? O es lo que dice acá, ¿no? El espacio total de la micro, en teoría, ¿sí? En teoría, ¿sí? Permite que el espacio total de la micro permite que entren 100 personas, ¿sí? Que entren 100 personas. Pero dijimos que esta micro, que estamos en un país civilizado, que solamente pueden entrar, ¿sí? 30. Ese sería el espacio de la micro, 70 más 30, ¿sí? O sea, en este país hay 30 asientos y en teoría, la parte sólida, en teoría no es así, ¿sí? Porque dijimos que estamos en un país donde la regla es que solamente se permite que la gente se siente, ¿sí? No puede ir gente parada, ¿sí? Permite que entren 100 personas. Pero solamente cuando está saturado, ¿sí? Se puede, lo máximo que va a aguantar la micro, porque esa es la ley, ¿sí? La ley dice que la gente tiene que ir sentada, esa es la ley, ¿sí? Dice que solamente se permiten 30 personas, ¿sí? O sea, no me importa, ¿sí? No me importa que la micro tenga una capacidad para 100 personas, ¿sí? Si solamente se permite que entren 30, ¿sí? El suelo puede tener un volumen de 1.000.000, ¿sí? De 1.000.000 de metros cúbicos, puede ser un suelo muy gigantesco, pero el agua, las personas, ¿sí? Las personas, el agua solamente va a poder entrar en los asientos, ¿sí? El asiento, lo vuelvo a repetir, sería la porosidad, ¿sí? La porosidad. El volumen del suelo, cuando yo hablo de volumen del suelo, se referiría a toda la micro, ¿sí? Cuando yo hablo de la porosidad, son los asientos de la micro, ¿sí? Y siempre tenemos que pensar que en este país, ¿sí? En este país civilizado, ¿sí? La gente solo se puede sentar en los asientos. En el suelo, el agua solo puede entrar en el espacio poroso, en ningún otro lado. Cuando un suelo está saturado, todo el espacio poroso está ocupado. Cuando una micro está llena en este país, que solamente se permite que la gente vaya sentada, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, la micro está llena ¿cuándo? Cuando están los 30 asientos ocupados, ¿sí? Porque esa es la porosidad, ¿sí? ¿Se entendió con este ejemplo de la micro? Entonces, ojo con eso es muy importante. Entonces, ahora sí puedo volver al ejercicio, a este ejercicio. ¿Se dan cuenta? Dice, si un suelo tiene una porosidad de 43%, o sea, si la micro, ¿sí? Si la micro solamente permite 43 personas sentadas, ¿sí? Entonces, ¿cuántos litros de agua, cuántas personas pueden entrar en una micro que tiene un espacio de 1 metro cúbico? 0,43. 0,43. ¿Se dan cuenta? Ahí está, pues. Con el ejemplo de la micro. Entonces, Dime. una duda. Sí. ¿Todos los ejercicios van a salir que el suelo está saturado o puede existir la ocasión de que salga que el suelo está... Capacidad de campo a Sí. punto archivalente, sí. Sí, Ya, ¿cómo puede sería en pasar ese eso. caso? Por ejemplo, ya dijimos, voy a poner un ejemplo acá, ¿sí? Por ejemplo.
Un suelo, vuelvo a repetirlo, un suelo está saturado. Voy a poner aquí otro ejemplo, por ejemplo, para que lo entiendan. Qué bueno que me hiciste esa pregunta, súper buena pregunta, ¿sí? Imaginemos que digo, un suelo está saturado. Un suelo saturado es cuando está todo el espacio poroso ocupado. Voy a poner aquí entre paréntesis porque estamos con este ejemplo, 30 a 100, ¿sí? Vamos a poner así. Un suelo a capacidad de campo va a estar cuando estén 17 asientos ocupados. Un suelo a punto de marchite permanente acá no estoy haciendo ninguna fórmula isaías, estoy simplemente explicando, porque si te fijas, acá, el ejercicio 4, ¿sí? No estoy ocupando ninguna fórmula, simplemente estoy, es un problema de concepto, es de entender qué es el concepto de la porosidad, ¿sí? No hay fórmula aquí en el 4, no hay ninguna fórmula en el 4, es simplemente entender cuál es el concepto de lo que es la porosidad. Ah, pero sí, una vez que vayamos viendo los problemas, sí, siempre voy poniendo las fórmulas. Sí, no te preocupes. Y un suelo de punto de marchite permanente va a estar con 5 asientos ocupados. ¿Sí? Sería así. Entonces, pongamos un ejemplo con número. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo con número. Vamos a borrar acá. ¿Sí? 30 asientos. ¿Sí? Entonces, pongamos que la micro, ¿sí? El espacio total de la micro, contando la parte, no solamente los asientos, digo, acuérdense que siempre tenemos que tener esa regla, ¿sí? Siempre la regla de que la gente solamente puede ir sentada, ¿sí? El espacio total de la micro, o sea, todo el volumen del suelo, ¿sí? Todo el volumen del suelo permite 200 personas, ¿sí? ¿Sí? Si esto fuera porcentaje, esto sería, vamos a borrarlo, ¿sí? Vamos a pasar todo porcentaje ahora. Entonces, el espacio total de la micro sería 200 personas, lo mismo que si yo dijera el volumen total del suelo son 200 metros cúbicos, ¿sí? El espacio poroso es 30%, el suelo a capacidad de campo es 17%, y un suelo a punto de marchite permanente sería un 5%. ¿Sí? Si yo tradujera lo que acabo de decir, sería eso. Un suelo saturado, el espacio poroso es 30%. Un suelo a capacidad de campo es cuando está el 17%. Y un suelo a punto de marchite permanente es un 5%. Entonces, dime. Entonces, ¿tendríamos que seguir la misma fórmula o no? Hacer una regla de 3. Entonces, la pregunta es, ahora, esto es perfectamente que puede ser un ejercicio, ¿sí? De prueba, puede ser un ejercicio, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la capacidad de agua del suelo cuando el suelo está saturado? ¿Cuál es el volumen de agua del suelo cuando el suelo está a capacidad de campo? ¿Y cuál es el volumen de agua que tiene cuando el suelo está a punto de marchitez permanente? ¿Se dan cuenta? Eso podría ser perfectamente una pregunta de prueba. Entonces, la pregunta aquí es, vuelvo a repetir, ¿cuánto es el volumen del suelo cuando el suelo está saturado? ¿Cuánto es el volumen del suelo cuando el suelo está a capacidad de campo? ¿Y cuánto es el volumen del suelo cuando el suelo está a punto de marchitez permanente? Calcúlenlo, a ver si está bien, ¿sí? Calcúlenlo a ver si está bien. Cuando está saturado es Sí, 60. probablemente le haga la prueba a Martín. Profe, Dime. es 60 cuando está saturado. ¿Ya? Cuando está a capacidad de campo es 34. ¿Ya? ¿34 qué? Unidades de medida. Unidades de medida. Siempre unidad de medida. ¿Metros cúbicos? Metros cúbicos, ¿sí? Y a punto de marchite permanente 10 metros cúbicos. Exacto. ¿Cómo es lo que se calcula esto?
ese 30% para calcularlo, ¿sí? Para que lo calculen bien, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Se hace así, 0,3 por 200, 0,17 por 200, 0,05 por 200. Así se calcula, ¿no? ¿Sí? Estos 200 es el total, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Y eso hay que pasarlo a número entero. Entonces, uno calcula, ¿no? Entonces, esto perfectamente, chiquillos, es una pregunta de prueba. Le estoy diciendo al tiro. Esto perfectamente es una pregunta de prueba. ¿Sí? De hecho, probablemente la pregunta en la prueba, ¿sí? A alguno le va a tocar. Entonces, 60 metros cúbicos. ¿Sí? Eso de ahí. 0,17 por 300. ¿Por qué no se me ocurre este ejemplo con la otra sección? 34 metros cúbicos. Va. 34 metros cúbicos. Y acá es... ¿Cuánto dijimos? 0,05 por 200. 10. 10 metros. 10 metros. ¿Se dan cuenta? Entendiendo lo que esto, sí, tienen un 50% de la pega hecha. ¿Sí? Entonces esto es muy simple, si se dan cuenta. En el sentido de que si yo tengo el volumen del suelo, si yo sé cuál es el volumen de mi suelo, yo puedo saber cuánto tengo que regar. ¿Se dan cuenta? Si yo quiero llenar mi suelo de poros, yo sé que tengo que regar en ese espacio, en ese volumen de suelo, a lo mejor son 200 metros cúbicos, voy a tener que regar 60 metros cúbicos, ¿sí? Para que mi suelo se sature. Sé que cuando llega mi suelo a capacidad de campo, cuando el contenido de agua en el suelo es de un 34 metros cúbicos. Cuando mi suelo se empieza a acercar al punto de marchitez permanente, cuando llego a 10 metros cúbicos. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Acuérdense que estos números son, para que no se olviden, esto es el número de asiento. ¿Sí? Estos números siempre van a referirse al número de asiento. Y acuérdense que la regla para nosotros es que la gente solo puede ir sentada. Que el agua solo entra en el espacio poroso. ¿Sí? Esa es la regla. El agua siempre entra en el espacio poroso. Siempre. ¿Sí? No importa que el volumen de suelo sea 1.000.000. Si el espacio poroso es un 10%, solamente el agua va a poder entrar en ese 10% de poros. ¿Sí? No importa qué tan grande sea la esponja. Si la esponja tiene poquitos hoyos, no va a poder meterse el agua en otro lado. ¿Sí? No importa qué tan grande sea la micro. La gente solo puede ir sentada. ¿Sí? Si la micro tiene 2 asientos, no puede ir más gente, ¿sí? Aunque la micro sea enorme, ¿sí? Solamente tiene 2 asientos, 2 personas nomás pueden ir sentadas, ¿sí? Porque dijimos que estamos en un país civilizado, donde la gente solo puede ir sentada, donde el agua solo entra en el espacio poroso, ¿sí? ¿Quedó claro, chiquillo, esto? ¿Alguien tiene alguna duda? No, quedó claro, profe, por mi parte. ¿Al resto? ¿Al resto? ¿Al resto? Sin miedo, sin miedo a preguntar, chiquillos, ¿sí? Acuérdense que aquí no hay problemas con que pregunten, ni se equivoquen, ni nada. ¿Sí? ¿Algo? Dime, Francisca, ¿qué cosa no te queda clara? Sí, no te preocupes. Dime qué cosa no te queda clara. Ahora es cuando tienen que preguntar. Pregunten sin miedo. De verdad, si yo no me importa. Cuando se hace la regla de 3. Se puede hacer una regla de 3 o se puede sacar deduciendo. ¿Sí?
básicamente acá no fue una regla de 3, tú dices 200 metros cúbicos, ¿cuánto es el 30% de 200 metros cúbicos? ¿Sí? Entonces, pues, eso se hace así. Tú puedes hacer como regla de 3 o puedes hacerlo así. Entonces, 30% lo que hace es que multiplica 0,3. O sea, básicamente esta regla de 3 es la siguiente, ¿sí? Por ejemplo, para que lo vean. Profe, yo la No, hago pero como más. déjame hacer la regla de 3. Al tiro Mauricio te respondo, pero en el fondo esto tú dices, 200 metros cúbicos es el 100%, la regla de 3 esta, ¿sí? X es, en este caso, el 30%. Esa es la regla de 3 que se hace, ¿sí? Entonces tu regla de 3 acá sería, un poco para que lo vean, ¿sí? Va. No creo que se ocurra tanto, eso sería 200 por 30. Uy, che, pero al lado, no quería quedar al lado, ¿sí? Tu regla de 3 sería, en ese caso, ¿sí? Si quieres hacerlo como regla de 3, sería 200 por 30, ¿sí? Dividido 100, ¿sí? Muy bien. Sí, profe, ya lo hice y así lo entiendo mejor yo. ¿Ya? Sí, sí, también, sí. Aquí no hay, las matemáticas no tienen, uno ve lo que más le acomoda para resolverlo, ¿sí? Pero si no, y eso ahí te va a dar el resultado de arriba, que da, ¿cuánto da ese resultado? Da 60. ¿Sí? Puede ser así, no hay problema. Ah, bueno, ahí se checó, pero lo que quería mostrar. Se checó. No sé cómo hacerlo para que tenga. Ahí, ahí está. Ahí está. Para el ejercicio 1, uno en el fondo tendría que hacer eso. ¿Sí? Para esto. ¿Sabes? Sería el 1. El 2 hace igual cambiando el porcentaje, ¿no? ¿Sí? Ya, ahora sí, Mauricio, disculpa. Oye, yo lo arrojo al tiro a la calculadora, pongo 200 por 30% y te da el resultado al tiro. Sí, pues ahí ustedes ven lo que más le da como es, ese es el punto. ¿Sí? Profe, Ahí, dime. entonces en la pregunta 4 el 43% vendría siendo el 100, ¿cierto? ¿Cómo No, para entenderlo así o no? el 1 metro cúbico es el 100%. Ah, ya, Ese ya. sería tu Entonces estaba 100%. confundido. Fíjate, esto es, el suelo tiene, ¿viste? Fíjate lo que dice, el suelo Ah, ya. tiene una porosidad. Acuérdate que la Sí. porosidad, acuérdense, para que les ayude para resolver. ¿Qué es la porosidad? El número de asientos, ¿sí? Si de repente se le olvida qué es la porosidad, qué es la porosidad, qué era lo que dijo el profe, el número de asientos. Ah, ¿verdad? La porosidad entonces es el número de asientos y en este país dijimos, la regla que nos ponemos es que la gente siempre tiene que ir sentada. O sea que el agua solamente puede entrar en los poros, ¿sí? Eso, acuérdense de eso, ¿sí? Entonces, y esto sería la capacidad total de la micro. Este volumen que está ahí. Sería la capacidad total de la micro. Ese Profe, metro cúbico, dime. y siempre que está en capacidad de campo va a ser como por 17%. No, pues dependiendo del tipo de suelo. Hay suelos, por ejemplo, un suelo arcilloso puede tener una capacidad de campo un 30%. Ah, Eh, pero eso va en el ejemplo, como Eso es un ejemplo. Sí, esto es un ejemplo. Es un ejemplo. Todo es un ejemplo. Todos estos son ejemplos. ¿Sí? Todos estos son ejemplos. Por ejemplo, voy a ver si encuentro. Déjeme ver porque creo que tengo acá para mostrarles cómo son las capacidades de campo. Esperemos un poquito, ya se las muestro. ¿Dónde está? Parece porque se me perdió el archivo, pero les quiero mostrar un poco cuáles son los porcentajes de. ¿Sí? Esperemos un poquito que por aquí lo tengo. Y se los muestro. ¿Dónde están? Por ejemplo, acá están. Se los voy a mostrar. Para que vean. Estos son aproximados, por eso uno se las da generalmente. Uno se las da. Por ahí están valores aproximados. Por eso decía. No sé si se alcanzan a ver bien. Nombrando y agarrando la letra. Agarrando el texto, ¿sí? Ahí están los valores aproximados de porcentaje. ¿Sí? De acuerdo a la textura. ¿Se dan cuenta? Ahí están. Por ejemplo. ¿Viste? Un suelo arcilloso puede tener estos porcentajes, pero depende, por eso depende del tipo de suelo, depende de la textura del suelo. Porque esto es la cantidad de poros, ¿sí? Entonces, depende. ¿Sí? A veces se saca un promedio, o a veces, por ejemplo, acuérdate que tú puedes calcular la porosidad. Si tú no,
Tú, por ejemplo, tú tienes tu textura, pero no lo sabes, pero tienes todos estos otros datos. A lo mejor tú de ese suelo tienes tu densidad aparente, vas a tener tu densidad real, ¿sí? Y tú vas a sacar la porosidad, ¿sí? Ahí tú puedes ver. Pero sí, a veces saca promedio, el ejercicio 3. Ahí está. Ya. En el ejercicio 4, tenéis razón, ahí está. Ahí está el ejercicio 3. Sí, el peso del agua. Ahí está. Sí, ahí está, chiquillos. Por eso el ejercicio 3 no era los números que yo decía. En este. Porque esto es el peso del agua, no el peso del suelo seco. Ahí está, eso era Martín. Gracias, Martín. Viste, yo sabía que estaba bien. Entonces eso es 1,6 y aquí no, pero ¿qué número era? No. Bien, gracias, Martín. No lo habíamos leído, ¿sí? En el ejercicio 3 esto es peso del agua. Entonces, profe, ¿cuál sería el peso seco del suelo? El peso seco sería 225 menos 50. Ah, ya. Lo voy a poner acá abajo. Voy a poner aquí. Masa del suelo seco sería 225 menos 50. Gracias, Martín. Gracias. Profe, una pregunta. ¿Sí? Ya lo tuve que haber explicado, no sé, pero, o sea, se me fue a mí, Dime. de que cómo el valor para saber yo del suelo saturado en la 4. En la 4 me lo dice, Sí. po. No, Me dice que... pero, ¿Cómo? ¿qué cosa? No, siga nomás, siga. No, dime. ¿Cómo? Siga No, nomás. no, tranqui. Sí, estamos aquí para resolver Es las dudas. que eso no me acuerdo muy, o sea, no entendí muy bien. De que dice suelo saturado de Un uno metro m cúbico. tres, un metro Un cúbico, suelo, ya, sí. y Suelo entonces eso saturado. me pierdo. Ya, no te preocupes. Suelo saturado, ¿sí? Anótalo por ahí. En el ejemplo de la micro, ¿sí? Cuando yo hablo de mi suelo saturado, ¿sí? Cuando yo digo que un suelo está saturado, quiere decir que el suelo saturado es cuando todos los poros están llenos de agua. En el caso de la micro, cuando yo hablo de que es un suelo saturado, es cuando todos los asientos de la micro están ocupados, ¿sí? En el fondo, todo el espacio de poros está lleno de agua, ¿sí? A eso se refiere a un suelo saturado. Todo. ¿Sí? Entonces, si yo te digo que la capacidad máxima de esa micro son 30 asientos, ¿sí? Quiere decir que lo mismo que yo te dijera que si un suelo tiene un 30% de poros, todos los poros están llenos de agua, ¿sí? O toda la micro está llena, ¿sí? Acuerda que dijimos que en este caso la ley dice que la gente solo puede ir sentada. Suelo saturado, la porosidad máxima está llena, ¿sí? Eso se refiere. Todos los poros están llenos, todos los asientos están llenos, ¿sí? Eso es un suelo saturado. O sea, si yo te digo que mi suelo tiene un 50% de porosidad, quiere decir que la mitad del suelo, ¿sí? O la mitad del suelo, porque el suelo tiene solamente en mitad poro, mitad sólido, quiere decir que la mitad del suelo está completamente llena de agua. Si un suelo te digo que tiene un 40% de porosidad y hablo de un suelo saturado, quiere decir que ese 40% de suelo está lleno de agua, ¿sí? Si fuera una micro, lo vuelvo a decir, yo te dijera que esa micro tiene 15 asientos, yo te digo que es una micro que está saturada, tú me dices que entonces que los 15 asientos están todos llenos, ¿sí? Que no puede ir más gente dentro de la micro. A eso se refiere con un suelo saturado. No es una fórmula, es un concepto, ¿sí? El suelo puede estar, lo vuelvo a decir, de tres maneras. Un suelo puede estar saturado, que quiere decir que todo el espacio está ocupado, ¿sí? Con agua, todo el espacio poroso está ocupado con agua. Un suelo puede estar a capacidad de campo, que eso quiere decir que 48 horas después de un riego es la cantidad de agua que tiene un suelo, ¿sí?
o un suelo está a punto de marchitez permanente. Y el punto de marchitez permanente quiere decir que las plantas no pueden sacar más agua del suelo, ¿sí? Vuelvo a repetir. Suelo saturado. Todo el espacio poroso está lleno de agua. El suelo o la esponja está completamente llena de agua. Capacidad de campo. La cantidad de agua que hay en el suelo 48 horas después de un riego o 48 horas después de una lluvia. Punto de marchitez permanente es la cantidad de agua que hay en el suelo que está pegada en las partículas del suelo y las plantas no pueden seguir sacando agua del suelo, ¿sí? No pueden. Por eso se llama punto de marchitez permanente, porque si yo llego a ese punto, las plantas se marchitan permanentemente, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? ¿Cuánta agua hay en el suelo? ¿Sí? Entonces, si está saturado, el suelo está completamente lleno de agua. Si está a capacidad de campo, quiere decir que pasaron 48 horas después de un riego. Y si está a punto de marchitez permanente, quiere decir que esa agua, ya no, las plantas no la pueden absorber y que esa agua está pegada a las partículas del suelo. ¿Sí? Por si acaso. Aquí yo, estos valores que puse acá, chiquillos, estos valores son valores inventados, por si acaso. No, eso es lo que quiero que les quede claro. Estos no son valores, estos valores los inventé. 30, 17, 5 son valores inventados, ¿sí? Son valores inventados, ¿sí? Simplemente para explicar. Eso quiero que les quede claro. No son valores reales, no lo saqué de ninguna fórmula, los inventé nomás, ¿sí? Los inventé. Igual que este volumen también es inventado. Ese de ahí también es inventado, ¿sí? Para hacer un ejemplo, ¿sí? Que no se lo olvides. Inventado, ¿sí? Ya. Con respecto al ejercicio 5, el ejercicio 5, lo primero que uno tiene que hacer es, con esta Profe, fórmula, dime. es que revisando los ejercicios del 3, la densidad aparente me da 1,1, no 1,6. Ya, que no sé cuál es el número que había antes, parece que daba 1,16, ¿puede ser? ¿O no? No tenía 1,6 igual, pero ahora haciéndolo como dijo usted, me da 1,1. A ver, ya puede ser 1,1, pero puede ser que era la que había antes, era 1,1, ¿sí? No, es que no me acuerdo cuál era el número que estaba, 1,16. Ah, ya, eso era. Ya, gracias Martín, era 1,16 seguramente, o 1. Sí, bueno, por ahí está. Sí, sí, está bien. Lo que pasa es que no me acordaba qué número iba antes. ¿Ya? Ya. Para el ejercicio 5, chiquillos. Ejercicio 5, ¿sí? Lo primero que hay que hacer en el ejercicio 5, ¿sí? Ejercicio 5. Se saca la porosidad. Lo primero que hay que hacer. ¿Cómo sé que yo tengo que sacar la porosidad? Por los datos que me dan, pues. Me dicen densidad real y densidad aparente. ¿Qué fórmula de estas tiene la densidad real y densidad aparente? ¿Cuál de esas fórmulas tiene esos datos? Yo veo los datos que me entregan. La de porosidad. La de porosidad. Entonces, inmediatamente, yo sé que tengo que calcular la porosidad, ¿sí? Si me dan densidad aparente y densidad real es porque me están preguntando y no me dan otro dato más, ¿sí? Me están dando densidad aparente y densidad real. Yo voy a ocupar esa fórmula. Voy a copiar este ejercicio, voy a copiarlo de nuevo, ¿sí? Lo voy a hacer aquí, ¿sí? Lo voy a llevar para arriba ¿sí? Los otros siguen ahí, ¿sí? Entonces, voy a ocupar esa fórmula, que es la fórmula de porosidad. Entonces, lo primero que yo saco es la porosidad. Chiquillos, no se olviden de esto. Primero se divide y después 1 menos la división. No es al revés. Primero se hace la división y después es 1 menos la división. No es la división menos 1, es 1 menos la división, ¿sí? Si yo quisiera reemplazar esto con los datos, vamos a reemplazarlo, ¿sí? Vamos a reemplazar todos estos datos, ¿sí? Sería lo siguiente. Vamos a reemplazar. Entonces, esto es igual 1 menos densidad aparente. ¿Cuál es la densidad aparente? 1,45 dividido en la densidad real, 2,6. Estoy ocupando los datos que están arriba. ¿Eh? ¿El Papo Mudas? ¿Qué es eso? ¿Qué estoy hablando, Romina? Por 100. ¿En serio? ¿No calla lo que el Papo Muda, profe?
¿no? Es el orden que se tiene que hacer una operación. Ah, no sé. No sé qué son esas cuestiones raras que hablan ustedes. Esas cosas que hablan los jóvenes. Profe, es paréntesis, potencias, multiplicación y división, creo. Ah, ya. Gracias. Entonces el paréntesis se hace desde adentro hacia afuera. Gracias, chiquillo. Paréntesis, porcentaje, multiplicación. Ya. Ya. Entonces, se hace ahí. Bueno, no sé, yo no sé lo que el Papo Muda, ustedes lo saben. Esas son las cosas de la gente joven. Ah. Entonces, vamos. Entonces, esto se va haciendo. Entonces, no sé, pues ahí ustedes lo sacan. Pero recuerden, primero se hace esta división, después 1 menos la división, y lo último que se hace multiplica por 100. Háganlo así, ¿sí? No metan los datos de la calculadora, 1, 2, 3, y lo ponen así. No, porque les va a quedar malo. Háganlo por partes, ¿sí? Háganlo por partes, si no les va a quedar mal, ¿sí? Lo sé, porque llevo 4 años haciendo clases, ¿sí? Y siempre la gente resuelve mal esto. Esta es la cuarta vez que hago el ramo de suelo, ¿sí? Esta es la cuarta vez que hago un ramo de suelo. Y siempre cometen el mismo error, siempre, meter los números todos juntos en la calculadora. No, por parte, no hay apuro. Se hace primero lo de adentro, después 1 menos lo de adentro, y al último multiplico por 100. Si no les va a quedar mal el ejercicio. Acuérdense de mí, ¿sí? Entonces acá, bueno, ahí hacen ustedes los cálculos. ¿Cuánto da eso, chiquillos? La porosidad aquí, 44%, ¿sí? 44, 45, no sé, dependiendo cuánto decimales ocuparon. Sí, a lo mejor usted ocupó hasta el 0,5. Y da lo mismo, si ahí eso no lo voy a penalizar, pero yo generalmente ocupo 2 decimales. 44, 45%. ¿Sí? Algunos más, algunos menos, da lo mismo. Un porcentaje de diferencia no va a causar demasiado estrago. Yo voy a poner 44, que es el que tengo acá abajo. Ya. Entonces, primero la porosidad. Y ahora voy a volver aquí a la pizarra. ¿Sí? Voy a volver a la pizarra. ¿Sí? Miren. Voy a volver a la pizarra. ¿Sí? Ahora sí vuelvo a la pizarra. ¿Sí? Vuelvo a la pizarra. Pregunta. Me dice que el ejercicio decía que yo calculo 1 hectárea. 1 hectárea de suelo. El ejercicio decía eso. 1 hectárea. ¿Cuántos metros cuadrados son 1 hectárea, chiquillo? ¿Cuántos metros cuadrados son 1 hectárea? 10.000. Voy a ponerlo. Estoy dibujando ahí 1 hectárea. Esto es 1 hectárea. 1 hectárea son 10.000 metros cuadrados. Ahí está. 1 hectárea son 10.000 metros cuadrados. Bueno, porque pusiste los paréntesis bien, pues Isaías. ¿Sí? Es por eso. ¿Sí? Si uno pone bien los paréntesis, puede que te dé bien. Pero a la gente se le olvida poner los paréntesis. 1 hectárea son 10.000 metros cuadrados. Ahí está. ¿Sí? 1 hectárea son 10.000 metros cuadrados. Pregunta para todos. ¿Eso que está ahí en la hectárea, está considerando la profundidad del suelo, sí o no? No. No, ¿No? Y para nosotros que estamos guardando agua en el suelo, que estamos regando, ¿nos importa la profundidad del suelo, sí o no? sí. Sí. Sí, ¿cierto? Nos importa siempre la profundidad del suelo. Es súper importante. ¿Sí? Es súper importante. ¿Cuánto? No sé si lo notaron, no sé si lo tienen por ahí, pero ¿cuánto decía que era la profundidad del suelo, chiquillo? 90 centímetros. 90 centímetros. Entonces, voy a ponerlo acá. Eso es lo que decía el ejercicio, ¿ah? Se me dice que la profundidad de este suelo que tiene 1 hectárea, o esta hectárea, ¿sí? La profundidad del suelo era 90 centímetros. Que es lo mismo que yo diga 0,9 metros. ¿Sí? 0,9 metros.
Perdón que esté ahí chueco o muy grande o medio deforme, pero espero que entiendan que no es en las mejores condiciones, ¿sí? 0,9 metros, ¿sí? 90 centímetros son 0,9 metros. Perdón que está súper feo el número, pero es porque estoy escribiendo de lado, ¿sí? 0,9 metros. Ya. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando yo veía el suelo, ¿sí? Cuando yo veía el suelo, ¿sí? ¿Qué dijimos que cuando yo veía el suelo? ¿Que yo veía la parte plana o lo veo como un cubo? ¿Cómo se ve el suelo en la vida real? Como un cubo. Como un cubo, ¿sí? Como un cubo. Entonces este suelo en el fondo, nuevamente les disculpo el dibujo, no es la condición ideal para dibujar, ¿sí? Entonces mi suelo es así, ¿sí? Ya, perdón lo que está chueco, está súper chueco, pero espero que entiendan que eso es un cubo, ¿sí? Entonces, yo necesito trabajar mi suelo como un cubo. No lo puedo trabajar simplemente. No lo puedo trabajar simplemente como la superficie. Eso me importa cuando calculo el número de semillas y todo eso, pero yo necesito calcular, siempre pensar mi suelo como un cubo. Como un cubo. ¿Cómo se calculan los volúmenes, chiquillos? ¿Alguien sabe cómo se calcula el volumen de un cubo? Largo por ancho por profundidad. Largo por ancho por profundidad. Muy bien. Los volúmenes se calculan largo. Sí, el volumen, los volúmenes, en este caso de los cubos, los volúmenes del cubo, nosotros tenemos que pensar siempre como el suelo como un cubo, se calcula el largo por el ancho, y en este caso, como estamos en profundidad, por la profundidad. ¿Sí? Largo por ancho, ¿sí? En este fondo, mi largo por ancho ya está multiplicado y son 10.000 metros cuadrados. O sea, esto es, no sé si se ve bien, 10.000 metros cuadrados. Por la profundidad, que era, lo dijimos acá, 0,9 metros. Eso me va a dar que mi cubo, o mi suelo en este caso de este ejercicio, tiene 9.000 metros cúbicos. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Para que lo quieran anotar. ¿Sí? Voy a agregar esto por si alguien le quiere anotar, tomar fotos, no sé. Hacer meme, sticker, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Voy a dejar de compartir, o sea, voy a volver a compartir la. Me va a hacer un sticker bacán. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice ahora. Miren lo que dice ahora el ejercicio. ¿Sí? Sé que el volumen del suelo, ahora ya lo calculamos, ¿sí? Entonces voy a ponerlo acá abajo. El volumen del suelo, que lo acabamos de calcular, volumen del suelo, lo acabamos de calcular, es 9.000 metros cúbicos. Y ahora leo el resto del ejercicio. Y ustedes me dicen, voy a borrar aquí esto. Que no lo vean. ¿Qué dice el resto del ejercicio? ¿Cuántos metros cúbicos de agua? ¿Cuánta agua hay en un suelo, en una hectárea de suelo saturado? Que ya lo calculamos, esto es la cantidad, que tiene, bla, 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 y una profundidad. Entonces me están preguntando nuevamente, si yo sé, miren lo que dice acá, este es mi número de asientos, el 44% es mi número de asientos, ¿sí? La porosidad, acuérdense, se nos va a poner aquí el recuerdo, el número de asientos. Volumen del suelo, ¿qué es el volumen del suelo? La capacidad total de la micro, ¿sí? Lo voy a poner acá. La capacidad total de la micro. Entonces ahora me están preguntando, ¿cuánta gente puede entrar? Eso me están preguntando.
ahí tiene que 9.000 multiplicarlo por 44%. ¿Sí? Y eso da 3.960. Por ahí va. ¿Le quedó claro al resto? Es igual que en esta parte, hasta este punto. Eso. ¿3.960 qué, Isaías? ¿3.960 qué? Siempre la unidad de medida. Metros cúbicos. Bien, 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 bien. Metros cúbicos. Bien. ¿Sí? Metros cúbicos. ¿Cómo se dice? ¿Qué fue lo que se hizo aquí? Vamos a hacerlo, sí, para que entiendan, porque yo sé que a veces uno se salta pasos, pero... Entonces digo, 9.000 metros cúbicos en la capa. En este caso, es la capacidad total de la Profe, micro. Dime, ¿verdad? Del suelo, perdón, del suelo. va a ser algo más de la clase que me tengo que conectar por un No, motivo. tranqui, si yo tengo clases también después, no te preocupes. ¿Sí? Ya. Entonces, adiós a todos. Chao. Chao, chao. Ese es mi 100%. ¿Y cuánto? Y ahora me dice, X metros cúbicos. ¿Qué porcentaje va ahí ahora, chiquillos? 44. 44%. Y calculo la regla de 3. Así yo puedo saber, porque nuevamente, fíjense aquí me dice, suelo saturado, ¿se dan cuenta? Suelo saturado. Suelo saturado, ¿se dan cuenta? Vuelve a decir, suelo saturado. ¿Qué quiere decir cuando el suelo está saturado? ¿Qué quería decir que el suelo estaba saturado? Que está lleno. Está lleno de agua, todos los poros. Eso quiere Que no decir un puede suelo retener saturado. más agua. Que no puede retener más agua. Que todos los poros están llenos de agua. Eso quiere decir que están el 44% está con agua. ¿Sí? Yo quiero saber cuánta es esa agua. Eso es lo que estoy haciendo ahora. ¿Cuánto es esa agua? Y se hace así. ¿Sí? Profe, en estos casos así, o sea, en ejercicios así, el 100% siempre va a ser los metros cúbicos. Para sacarlo en regla 3. El volumen del suelo, ese 100%, siempre va a ser el volumen del suelo. Siempre, 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 siempre. Volumen del suelo, 100%. ¿Sí? Siempre va a ser el volumen del suelo 100%. Eso lo pueden anotar, ¿sí? No hay problema con que lo anoten. ¿Sí? Dividido en 100. Y eso me da lo que dijeron los chiquillos. 3.960 metros cúbicos. O sea, lo que estoy diciendo es que esa hectárea, ¿sí? Esa hectárea, porque fíjense que dijimos que todo partió porque dijimos que había una hectárea, que en esa hectárea que tiene esas características, una hectárea que tiene esa densidad aparente, esa densidad real, ¿sí? Y esa profundidad, ¿sí? Cuando el suelo está saturado, la hectárea, ¿sí? Es capaz de guardar 3.960 metros cúbicos de agua. Eso es lo que estoy diciendo. Ahí está. ¿Sí? Vuelvo a decirlo. Esta hectárea, me dice, tengo que leer la pregunta. Dice, ¿cuántos metros cúbicos de agua para una hectárea de suelo saturado? Entonces yo se digo, cuando ese suelo, cuando todos los poros de ese suelo están llenos de agua, eso es lo que estoy diciendo, cuando todos los poros de ese suelo están llenos de agua, eso quiere decir que hay tantos litros de agua en el suelo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Qué es suelo saturado? Yo tengo que recordarme los conceptos, por lo que me pregunto, ¿qué era un suelo saturado? ¿Qué dijo el profe que era un suelo saturado? Cuando todos los poros estaban llenos de agua. ¿Cuánto es la porosidad? Aquí está, 44%. Entonces quiere decir que todos esos poros, ese 44% va a estar lleno de agua. ¿Sí? Ya. ¿Y a cuánta agua equivale eso? Y ahí uno juega con el volumen del suelo. ¿Sí? Ahí uno tiene que buscar el volumen del suelo. Este es el volumen del suelo. ¿Se dan cuenta? Es ahí. Uno tiene que
pensar lo que está haciendo. Si yo no pienso lo que estoy haciendo, me pierdo, ¿sí? Tengo que concentrarme, ¿sí? Concentrarme. ¿Qué es lo que me están preguntando? La Romina me molesta. Ya, chiquillo, lo voy a dejar ahí. Romina. Sí, Romina, no hay problema. Ya, chiquillo, voy a dejar hasta ahí. ¿Ya? Voy a subir esto. Sí, voy a ponerle clase 5, fundamentos de riego. Voy a poner ejercicios resueltos. Lo voy a abrir en una nueva. ¿Sí? Revísenlo, ¿sí? Sin miedo. Nuevamente, lo vuelvo a repetir. Esto es lo que me decía la Martina, Romina y Martín, lo que me decía la Martina. A la Martina decía, me da más miedo, profe, salir de noche caminando sola que las matemáticas. Así que por lo menos voy a tratar de hacerlo por eso, ¿sí? No le tengan tanto miedo a esto, ¿sí? Intenten hacerlo ustedes, cámbiense los números, vean si lo pueden resolver cambiando los números, ¿sí? Es más fácil de lo que creen, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es ser valientes, afrontarlo sin miedo, ¿sí? Afrontarlo sin miedo. Te voy a subir esto, ¿ya? Bueno, aquí ejercicio resuelto, se lo voy a subir, ¿sí? Ya, chicos, voy a dejar hasta acá nomás la clase. Ejercicios resueltos. Profe, una consulta. Dime, ¿La prueba al final quedó para el 3 o para el 7? para el 7. Ya. Sí, sí, sí. Sí, para el 7, para esa semana, ¿sí? Pero nuevamente, lo más probable, chiquillos, es que la prueba, la estamos haciendo, la prueba, por ejemplo, si es la semana del 7, ¿sí? De verdad, los ejercicios van a ser lo más simple posible. Probablemente los ejercicios los subamos, por ejemplo, la prueba se contesta online y lo van a poder tener una semana para contestarlo, una cosa así, ¿sí? No, no es en pareja, va a ser individual, porque va a ser online. Entonces, cada uno va a tener una prueba distinta, ¿sí? Se van a ir mezclando las preguntas, ¿sí? Ya, chiquillos, los dejo, repasen los ejercicios, les voy a subir esto, ¿sí? Repasen los ejercicios sin miedo, ¿sí? Sin miedo.